Hola, hola, hola. Bueno, vamos a iniciar. Les doy la bienvenida, los saludos a todos muy cordialmente desde aquí, desde Mahahual, en Quintana Roo, México, en la Costa Maya, en esta tercera sesión de clase en vivo, donde estamos abordando el tema de la pintura al aire libre, la pintura del natural. Y bueno, primero agradecerles por acompañarnos en estas sesiones gratuitas. Nos queda una más, la de en esta línea de la pintura al aire libre en 15 días. Y bueno, vamos a estar trabajando algunas cuestiones vinculadas a lo que es salir a pintar afuera y cómo se vivió en los diferentes momentos esto de pintar en el exterior. En la primera sesión vimos algunos tips, algunas ideas de cómo es pintar al aire libre. Luego tuvimos una segunda sesión desde Buenos Aires, en el Museo de Arte y Memoria de Ituzaingó, donde el maestro Pablo nos acompañó pintando en vivo, que es su especialidad, pintando en el exterior, y nos compartió algunos tips, algunas ideas de cómo trabajar esto de la pintura al aire libre. Y hoy tenemos una sesión vinculada un poquito a la historia del arte, vinculada a cómo se vivió en otro momento de la historia esto de trabajar en el exterior. Y para empezar, tenemos ahí una incógnita que debemos resolver en este camino de lo que vamos a platicar en estos 30 minutos, que es un invento o descubrimiento o un ejercicio de ingeniería, del ingenio de la humanidad, que realmente revolucionó e hizo un cambio en la manera, en la forma de pintar en la historia del arte. Ya lo vamos a ir descubriendo. Si alguien tiene alguna pista, ahí puede ir haciendo sus comentarios. Pero para empezar, entonces, vamos a hacer un viaje en el tiempo y en el espacio, y nos vamos a situar en Francia a mediados del 1800, y nos interesa este momento histórico porque en este lugar surge lo que se llamó la Escuela de Barbizon. Barbizon era un sitio que estaba pues al sur del país francés, de Francia, y inicia en este sitio con algunos artistas muy conocidos, muy renombrados, como Corot, como Millet o Rousseau. Bueno, hay varios artistas que han sido parte de la Escuela de Barbizon. No tenemos que entender escuela como un lugar donde se iba a aprender, sino un lugar donde se desarrolló una propuesta estética, ¿no? Y estos hombres, este grupo de personas, empieza a tener la inquietud de contradecir el formato académico, estructurado, tan formal de la pintura que se venía generando a través de la historia occidental, y empiezan a visualizar otras opciones de pintar, y una de esas opciones es ver al exterior. ¿Qué pasaba si pintaban el paisaje circundante y las acciones o las dinámicas que se producían en ese paisaje? Entonces empezaron a aparecer cuadros vinculados a temas mucho más cotidianos, como pueden ser el campesinado. Por ahí, si tienen ustedes visto la obra de Millet, que retrata a la gente cosechando, o a la gente durmiendo en la siesta en el campo, etc. Bueno, lo mismo pasa con los otros representantes. Corot, si bien tiene una visión un poquito más romántica de la naturaleza, justamente se plantean esta cosa de salir de esos temas grandiosos y tan pomposos del arte tradicional y empezar a ver la temática, el género pictórico, desde un lugar mucho más cotidiano. Se encontraron con un gran problema porque hasta el momento en la historia del arte los artistas
siempre habían pintado en el interior de sus estudios, ¿no? En sus espacios privados, ¿no? Y ellos empiezan a salir, a bocetar, a tomar estos registros, pero luego finalmente terminan de desarrollar la obra o el proceso productivo dentro del taller porque las cuestiones técnicas no se facilitaban para poder hacer este ejercicio en el exterior. Estamos hablando que en este periodo de 1830 hasta 1870, estos artistas desarrollaron esta línea temática y de pintura al aire libre y fueron precursores o fueron quienes influenciaron a el grupo de los impresionistas que vendrían después en la siguiente 6 años, porque ya en 1876 los impresionistas ya estaban exponiendo juntos, ¿no? su primera exposición. Pero bueno, un desafío que que los pintores debían tener en este momento era justamente el tema de los colores, ¿no? Si hay algo que nosotros tenemos bien en claro que agrupa a la pintura y que pintemos como pintemos y con la técnica que usemos, siempre requerimos de la utilización del color. A diferencia del dibujo, que pues no requiere del color, puede trabajar directamente con los acromáticos, la pintura necesita del color para existir como disciplina, ¿no? Como disciplina en las artes visuales. Y bueno, y ahí quiero leerles unas notas que tengo porque era todo un tema esto del color, porque también en este momento del siglo XIX lo que sucede es que empiezan a haber nuevas investigaciones a través del color, a través de la óptica, nuevos descubrimientos y aparecen nuevos colores, pero estos nuevos colores no siempre eran de lo mejor porque muchos resultaron ser bastante nocivos para la salud. Entonces, bueno, miren, por ejemplo, el azul de cobalto surgió en 1802, el azul de cobalto que todavía lo seguimos usando, es un tono preciosísimo, el óxido de cromo verde también 1809, el amarillo indio también llegó en este mismo periodo, al principio del 1800, el amarillo de cadmio, que es uno de los colores más maravillosos y luminosos que todavía hoy seguimos, es un color muy costoso por su composición química, si es pura, pues es un color de los más costosos, todos los de cadmio. En 1817 aparece el amarillo de cadmio, el azul cerúleo, 1821, bueno, el azul ultramar, el blanco de zinc, el rosa Madler, el viridián, el violeta de cobalto, todos los cobalto, bueno, fueron surgiendo, digamos, en este periodo del 1800, en el inicio del 1800, y planteaban como estos nuevos desafíos, ¿no? De su vínculo con la pintura contemporánea, bueno, la pintura, lo que va a ser la pintura moderna, no contemporánea del periodo de la modernidad, estas nuevas tonalidades, estas nuevas investigaciones cromáticas, pero de la mano de una gran toxicidad en su pigmento. Por ejemplo, el color verde esmeralda, que es uno de los colores preferidos en la paleta de Van Gogh, los que tienen presente pues sus obras, pueden seguramente recordarlos, estas tonalidades de verdes esmeraldas y estos verdes esmeraldas con blanco, pasteles, estaban construidos a partir de lo que también se llamó Paris Green. El Paris Green se utilizaba como veneno para matar las ratas en las alcantarillas, para que ustedes se den una idea del nivel de toxicidad que tenían estos pigmentos y cómo podían afectar pues, la salud de los pintores, ¿no? El blanco de plomo, que hace muy pocos años ya se prohibió el uso del blanco de plomo por sus consecuencias cancerígenas de uso a largo plazo, que bueno, se reemplazó por el blanco de titanio mezclado con el blanco de zinc, y por ejemplo el amarillo de cromo, que actualmente se equipara al amarillo de cadmio claro. Bueno, son tonalidades que en su momento aparecieron, que brindaron a los artistas una paleta más amplia, una selección de colores más amplia, y que esto motivó a tener nuevas creaciones, ¿no? A tener acercamientos diferentes al color.
Pero bueno, ¿cómo se hacía el color? ¿No? ¿Qué era lo que se requería para hacer el color? Pues en un principio, si nos vamos un poco más atrás, en el Renacimiento, en la Edad Media, pues la persona, el pintor, debía ir y comprar el pigmento crudo, mezclarlo, tamizarlo, armarlo, mezclarlo con los diferentes aceites. Estamos hablando de que el material principal que se utilizaba era el óleo. Entonces, pues se requería mezclar con aceite de linaza, con aceite de nuez, diferentes aglutinantes, y a partir de ahí conseguir la pastosidad necesaria para poder pintar. ¿Qué hacían entonces los pintores? Tenían que hacer toda esta fabricación del tono para después poder pasar al cuadro, ¿no? Imagínense, pues el tiempo y la lentitud que esto conllevaba y todo el trabajo de ir hasta el boticario, comprar el pigmento crudo. A veces directamente se compraban las canteras cuando eran pigmentos minerales. Entonces, bueno, era todo realmente ahí una situación a resolver para poder empezar o poder pintar, ¿no? De manera continua y diaria. Aparece la figura de un personaje que se lo denominó en la historia del arte como el colorista. Y no hay que confundir con los pintores coloristas que basaban su trabajo en el color, sino esta figura, este personaje, lo que hacía era contratado por los pintores y estaba en un rinconcito, en una mesa cercana al pintor, preparando los colores, haciendo todo este tamizado, toda esta cocción, toda esta mezcla de pigmentos, aceite y qué sé yo. Estaba haciendo esto y se los iba pasando al pintor mientras el pintor estaba trabajando libre y continuo, ¿no? Hay varias obras, hay algunas obras de, si no me equivoco, posteriores al Renacimiento, creo que son del periodo barroco, donde se grafica a la escena donde el pintor está pintando y al lado está el colorista preparando el color y los pintores están en la plena grupo de aristócratas observando la obra y esto, ¿no? Pero bueno, hay testimonios también pictóricos de esto, pues en un momento donde la fotografía obviamente no existía. Este trabajo del colorista cada vez ganó más relevancia en la vida del arte de la época, y empezó a tener su propia tiendita, podríamos decir, no solamente de la fabricación de los colores, sino también del manejo de los lienzos o de los soportes, las imprimaturas, las diferentes herramientas que los artistas requerían, necesitaban. Era como el precursor de la papelería, ¿no? El precursor del lumen, que brindaba pues a los artistas la facilidad de tener el material a la mano y rápidamente y no tener que estar fabricándolo antes de ponerse a pintar. Pero eso solamente los que tenían un poder adquisitivo alto o los que tenían unos mecenas que podían financiar esta parte. La mayoría de los pintores seguía haciéndolo de manera manual. Ahora, cuando se hacía los colores, había que guardarlos en algún lugar y para mantenerlos frescos, ¿no? Recuerden, como es pintura al óleo, también el secado es un poquito más lento que lo que hoy, por ejemplo, tenemos el acrílico o las pinturas sintéticas, pero sin embargo, la manera de acopiar el óleo, el pigmento con el aceite, era bastante engorroso y se encontró que dentro de la vejiga del cerdo, es decir, se sacaba la vejiga del cerdo, se utilizaba como bolsita, se colocaba el pigmento adentro y se amarraba, y dentro de la vejiga del cerdo se mantenía por más tiempo el color fresco o el pigmento sano para poder, a ver, tenemos, ahí está, para poder seguir utilizándolo, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, pues imagínense una bolsita de vejiga de cerdo amarrada y pues tratando de oye, a ver, tenemos una persona acá que como que se metió. Ok, perdón, vamos a seguir. Era imposible de transportar porque se desarmaba, se chorreaba, bueno, era realmente todo un problemón. Es por esto que
cuando la escuela de Barbizon surge, años después, muchos años después, su trabajo en el exterior estaba limitado. Ya se empezaban a utilizar otro sistema que eran las jeringas de vidrio, en la época de la revolución industrial, donde ya pues había algunos avances tecnológicos un poco mayores, se empezó a utilizar, pero no fue muy gran acogida este invento de la jeringa de vidrio, porque también generaba lo mismo, era difícil de transportar, imagínense una para cada color, bueno, realmente no fue muy útil que digamos, ¿no? Seguido a esto, a la escuela de Barbizon, que plantea esa idea o planta esa semilla de poder salir al exterior a tomar registro de lo que está sucediendo, nace o a partir o como puntapié lo que nosotros conocemos, como decía hoy, el movimiento impresionista. El movimiento impresionista empieza a crear obras con una dinámica completamente distintas a las convencionales, a las tradicionales, y desde muchos aspectos. Por ejemplo, por un lado, esta parte de salir al exterior, estudiar la luz, ver lo cambiante de la luz, que en cada momento, en cada instante que uno está retratando, pues va generando diferentes tonalidades, diferentes tonos. Y por otro lado, también influencia de la fotografía como una manera diferente de vivir el espacio, empieza a indagar nuevos encuadres, y me refiero a los encuadres, a la forma en que se ubican los elementos en el espacio. La fotografía permite que algunos espacios queden vacíos, y lo vemos, por ejemplo, en las obras impresionistas, o que las figuras puedan aparecer cortadas, cosa que para el arte tradicional y académico era inaceptable, porque toda la escena se tenía que plantear de manera teatral, todas las personas ubicadas de manera de que estén simétricas, de que estén equilibradas, de que apunten al espectador o a nosotros como público para ver. Bueno, el impresionismo rompe con esto gracias a la aparición de la fotografía. Y por otro lado, otro referente u otro antecedente es, ellos empiezan a observar el arte japonés, el arte occidental, sobre todo enfocándonos en la parte de Japón, y lo vemos en la selección de los colores, las paletas ligeramente más pasteles, las escenografías o las escenas que se grafican tienen que ver con puentes y dinámicas de Japón. Monet, por ejemplo, con sus puentes curvos, pues definitivamente están orientados a las tomas de japonesas, ¿no? Entonces, bueno, este grupo de gente que se presenta a lo que en su momento era el Salón de París, uno de los lugares más emblemáticos para la comunidad artística, que una vez que uno entraba ahí, pues prácticamente pasaba a ser un artista consagrado, y también eran quienes prácticamente regulaban el mercado del arte, ¿no? Un jurado muy estricto, pero también muy académico y muy formal, que por supuesto no aceptaba una pintura que saliera dentro de los cánones academicistas. Entonces todo este grupo de personas que pintaba con otra línea completamente diferente, línea temática diferente, porque estamos hablando de que salen a retratar el paisaje y la luz, línea compositiva diferente, línea cromática diferente, pues fue un desastre. Estos pobres fueron completamente rechazados, los sacaron, a la gente, al público tampoco les gustó. Hay testimonios donde la gente dice que bocetaban, pero no pintaban, que los cuadros parecían bocetos, que no eran pinturas. Entonces, una factura mucho más rápida, con una pincelada muy espontánea, las formas terminaban abriéndose y fundiéndose con otras formas por esta cuestión de la velocidad, la espontaneidad en la pincelada y la manera de pintar en forma de coma, y no, es decir, así, tac, 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 y no delimitando cada uno de los contornos, ¿no? Entonces, bueno, una completa diferencia a lo que se venía haciendo, y obviamente, pues, como es algo
nuevo y completamente distinto, pues fue rechazado en ese momento por la sociedad, ¿no? Durante todo el periodo que los impresionistas trabajaron en París, más o menos estamos hablando de un grupo de 30 personas, que al ser rechazados por el Salón de París, arman su propio salón y exponen, llegan a realizar 8 exposiciones en los poquitos años que estuvieron trabajando, hasta el año 86, estamos hablando del año 72 al año 86, 1872 a 1886, hacen muy poquitas exposiciones, no en todas aparecen todos, de hecho solamente hay 2 artistas que están en las 8 exposiciones, y ahí es un dato muy interesante porque siempre en las clases me preguntan de referentes de artistas mujeres. Tenemos aquí el caso de Morisot, Berthe Morisot, que es como Berta, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente en francés, y ella pertenecía a la aristocracia, en una familia donde estaba permitido pintar porque sus antepasados, sus abuelos, su bisabuelo, no me acuerdo, fue Fragonard, un pintor muy, muy conocido en la historia del arte, y pues se le permitía pintar, no había ningún problema con eso. Ella participó en todas las exposiciones impresionistas del momento, y bueno, ahí se las dejo para que lo anoten, Morisot, y le den una estudiadita, una checadita a su perfil. Pasa este periodo impresionista, no venden nada, les va re mal a estos pobres. Uno de los coleccionistas o de los managers, podríamos decir con una palabra más contemporánea, quien ha comprado obra de ellos, pues la tiene ahí arrumbada porque nadie se la vende, se le ocurre llevarla a una exposición en Estados Unidos, y en Estados Unidos tienen mucho éxito. Y ahí empieza, se vende toda la obra en esa exposición, y ahí empieza como la dinámica de esta nueva visión del impresionismo. Bueno, pero que nos volvamos como para atrás, porque nos volvemos al tema del color, que es uno de los puntos de este encuentro en cuanto a la pintura. Y otra de las características coloristas de estos artistas, cromáticas de estos artistas que salen al exterior y plantan su caballete y empiezan a tomar la atmósfera cambiante, el momento de la luz que se va rotando y que va cambiando, empiezan a aparecer conceptos como las series, por ejemplo, donde Monet, porque, bueno, todos tienen series, o casi todos, pero por ejemplo en la obra de Monet se ve muy gráfica, ¿no? Es decir, son obras de muy corto tiempo, y en un día son muchas, y es la misma escena desde el mismo punto de vista, y cómo va cambiando su paleta de colores, cómo van cambiando sus tonalidades, porque el sol o el día se va moviendo, ¿no? Entonces esta cuestión de observación del espacio circundante, una observación casi científica, una observación muy aguda de esta parte, requiere de que la paleta de colores, la formación de los colores no se haga en la paleta, es decir, no podemos perder tiempo en armar las tonalidades en la paleta, sino que necesitamos inmediatamente ponerla sobre el lienzo, y que sobre el lienzo se vayan armando los colores. Entonces aparecen efectos de mezcla óptica, como imagínense que ponemos, no sé, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, amarillo, azul, cuando retrocedemos ópticamente nuestro ojo forma el verde, y de esta forma la velocidad de la factura es mucho mayor, y también al hacer una pincelada rápida, la mezcla muchas veces se produce sobre el lienzo, ¿no? Entonces, con estas dos dinámicas de mezcla de color, más toda esta gran paleta de colores que había estado surgiendo en estos últimos años, en el momento donde los impresionistas están pintando, hace que lo que se ve de la obra sea completamente diferente a lo clásico y a lo tradicional. Y entre otras cosas, ellos quitan el negro de su composición cromática. Ellos no van a trabajar con negro, nunca lo van a usar. Y aquí quiero citarles una frase que dijo Renoir, que dice: una mañana a uno de nosotros se le acabó el negro, y ese fue el nacimiento del impresionismo.
Fíjense lo significativo que es armar el color y las sombras, mejor dicho, las sombras y las oscuridades a partir del color, de la mezcla del color, y no utilizar el negro como acromático, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un cambio rotundo también en lo que es la formación de la paleta, ¿no? Bien, entonces a esta altura me interesa contarles de qué estábamos hablando en el flyer del adelanto de la clase, que tiene que ver con este invento, ¿no? Con esta cuestión que hace un cambio radical en la pintura. Imagínense ustedes que yo tengo una herramienta que se llama que es un Müller, una herramienta de vidrio, como si dijera un mortero, donde voy a poner el pigmento, el aceite, voy a frotarlo sobre dos superficies completamente lisas. Eso va a hacer que se rompa la molécula del pigmento. Al mezclarlo con aceite, voy a formar el óleo. Bueno, todo esto que hablábamos hoy de los coloristas, era imposible pensarlo al momento de que los impresionistas necesitaban hacer esto de manera tan rápida y tan espontánea. Hay un invento que es un molino mecánico de un francés justamente, que él hace con una serie de rodillos y los mueve con una manivela, va pasando, ahí la pintura se va triturando y se va armando el color. De cualquier forma, el grano salía muy grueso, la consistencia no era la adecuada para pintar, entonces pues necesitó más tiempo hasta que esa molienda quedó completamente extra fina. Y ahí con esa consistencia aparece lo que para nosotros es casi como una revelación. Recuerdan que hablábamos de la vejiga de cerdo para acopiar el óleo, después las jeringas de vidrio, todas un fracaso, y ahí aparece una persona que patenta lo que va a ser el tubo de óleo, el tubo de estaño con su tapita enroscable, lo que va a permitir que todos los artistas impresionistas puedan salir al exterior con una gran paleta de colores y utilizarla de manera rápida. Este invento, esta obra de la ingeniería humana, del ingenio humano, realmente ha revolucionado la historia del arte, porque sin la producción de los artistas impresionistas jamás hubiésemos tenido el arte moderno y el arte contemporáneo, jamás hubiesen sucedido las vanguardias. El impresionismo no está considerado dentro de una de las vanguardias, sino como precursora de las mismas. Entonces, realmente fue revolucionario y significativo. En 1840, la marca Winsor & Newton fue quien, Winsor & Newton, que todavía lo seguimos usando, y ustedes aquí tengo acá un Winsor & Newton, miren, bueno, estos son acrílicos, pero es exactamente lo mismo poder tener la pintura en un tubo de metal con una tapa enroscable y con esto poder salir al exterior. En 1840 se empieza a comercializar, pero bueno, necesita algunos años hasta que se instala, digamos, en la cotidianidad y es asequible también para todo el mundo. Y bueno, y a partir de ahí empieza otra historia completamente diferente. Para cerrar la clase, que me quedan 2 minutos, si alguien tiene algún comentario, algo que aportar, pues los escucho. Voy a leer otra frase de Renoir, que es bien significativa en relación a esto y como termina de representar la importancia que tuvo este hecho de utilizar, de poder acopiar la pintura en un tubo y poderla sacar afuera. Dice, los tubos de colores al óleo, fácilmente transportables, nos permitieron pintar al natural. Sin tubos, no hubiera habido impresionismo. Así que bueno, todavía seguimos disfrutando de los Winsor & Newton, todavía seguimos disfrutando de la facilidad que es ir a comprar la pintura y trabajar. Y bueno, y aquí el escenario en mi taller, dejé pues el fondo con los colores para que se inspiren, para que sigan trabajando. Gracias a todos los amigos del Club del Arte que nos están acompañando. Compartan este video, compartan la idea de hablar sobre arte. Espero sus comentarios y nos vemos en 15 días para hacer el cierre de esta línea que hemos venido desarrollando de pintar al aire libre. Muchísimas gracias a todos.